Bueno, este, para el taller de hoy, lo que vamos a hacer es primero un fork de este repositorio. Aquí ya todos tienen creada su cuenta de GitHub. Entonces lo primero que tienen que hacer es ir a esta URL, que es la URL del repo que vamos a usar en el taller. Lo que vamos a hacer es una API y después una aplicación que consuma esa API, el REST. Slim funciona o está pensado para que pueda funcionar con APIs REST. Ya tiene funcionalidad para que responda a métodos post, get, put, delete, patch, etcétera. Entonces, la primera parte del taller vamos a generar una API. La API trata de una tienda o un lugar donde puedes subir tu música y puedes escucharla. Entonces, lo que vamos a hacer es una API que me permita subir el nombre de una canción, el nombre del artista, el MP3 y la portada del disco. Y lo que voy a poder hacer es editar esos datos y voy a poder escuchar la canción en la página. Entonces lo que vamos a hacer es un CRUD básico, es crearla, editarla, eliminarla y escuchar la música. Y es lo que vamos a hacer en esta clase. Entonces creo que ya todos tienen su cuenta. El repo es diagonal con PHP Puebla, diagonal Slim PHP Workshop. Y en la parte de derecha, yo lo que voy a hacer es crear un fork, no usando la cuenta de la comunidad, sino voy a hacer un fork usando mi propia cuenta. Entonces, lo que voy a hacer es decirle, quiero crear un fork de este repo. En este caso, como estoy agregado a algunas organizaciones, me dice que cuál de todas quiero usar para crear el fork. En su caso, debería ser automático, tal vez. Y le voy a decir que quiero hacer el fork en Montealegre Luis. Si se fijan, una vez que hacen ustedes un fork, aparece ya no aparece como con PHP Puebla, sino aparece como Montealegre Luis y el nombre del repositorio. Entonces lo que hicimos es una copia del repo original, pero ya está dentro de nuestra propia cuenta de GitHub. Entonces a partir de esta vamos a estar haciendo los cambios que nosotros necesitemos. Una vez que ya hicimos el fork, aquí abajo de este lado está la URL es de donde podemos hacer o clonar el repositorio. Si no tienen instalado Git, lo que pueden hacer es descargar el zip. Entonces, cualquiera de las dos cosas sería el equivalente. O hacemos el clon con Git o hacemos la descarga del zip. Y lo que vamos a hacer es ponerlo en una carpeta que esté dentro del document root. En los que estén usando Linux, la van a poner en var www o var www.html. Y los que estén usando XAMPP o WAMP en htdocs o también en WAMP www creo que es. Entonces, yo lo voy a hacer desde la terminal. Voy a abrir otra pestaña. Entonces, la idea de este taller es que usemos una máquina virtual. Estamos teniendo aquí un poquito de problemas con el internet. Entonces voy a empezar sin la máquina virtual. De este lado estamos usando Vagrant para hacer o para crear una máquina virtual en lugar de tener que instalar PHP, MySQL o Postgres o todo lo que necesites dentro de tu máquina real. Lo que puede suceder es que dependiendo del proyecto tengas varias versiones de PHP, varias versiones de MySQL, que a veces necesites Postgres, que a veces necesites Xdebug o que a veces necesites una extensión diferente o diferentes versiones de extensiones de PHP. Entonces las máquinas virtuales nos ahorran el problema de tener que instalar varias versiones de lo mismo. Entonces creamos una máquina virtual con exactamente las cosas que necesitemos y a partir de eso vamos haciendo modificaciones. Lo que voy a hacer aquí es el git clone en mi carpeta Slim. Yo no lo pongo en www porque como voy a usar la máquina virtual, lo que voy a hacer después es verlo desde aquí adentro. Entonces, mi máquina virtual está en esta carpeta que se llama WebSlim y desde aquí voy a hacer el clon. Para hacer el clon voy a hacer git clone y voy a copiar la URL. Si ustedes le dan a clic aquí, va a copiar la URL del Entonces, lo que estamos haciendo es que está haciendo un clon y va a crear una carpeta que se llama Slim PHP Workshop. Entonces, si yo hago un LL o un dir, yo voy a ver una carpeta
más. Bueno, aquí me tapo un poco el TeamViewer, pero aquí ya aparece Slim PHP en esta parte de acá, que es mi carpeta con los archivos. Entonces me voy a meter al repo y tengo nada más la licencia, el readme.md, que es lo que vemos en la página de inicio en GitHub, el SQL para crear la base de datos, y en la carpeta public tengo algunos archivos que voy a usar para ver. Entonces vamos a ver cómo se ve el proyecto cuando lo acabamos de descargar. Entonces yo me voy aquí en public y si quiero ver lo que tiene, esta es la interfaz básica del proyecto que vamos a hacer. Ahorita es HTML simple. Lo que vamos a hacer en el taller es pasar de todo lo que tenemos ahí en estático a crear los formularios y hacer los inserts en la base de datos usando Slim. Entonces, por ejemplo, esta es la pantalla donde están todas las listas de nuestras canciones. Estamos usando Bootstrap. Este es el formulario para poder crear una nueva canción. Por ejemplo, este es el formulario donde vamos a poder ver el disco y vamos a poder escuchar la canción, o vamos a poder eliminarlo. Y esta es más o menos la interfaz que vamos a estar generando. Ahorita lo que vamos a hacer primero es crear el servicio REST que va a estar alimentando esta aplicación. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar con Composer. Composer es un manejador de dependencias. Hasta hace algún par de años, lo que teníamos que hacer si queríamos usar una librería, por ejemplo, un framework, utilizar Zen, utilizar Symfony, utilizar Doctrine, utilizar ¿qué había en ese momento? PHP-Tal o algún otro tipo de librería. Lo que teníamos que hacer era ir al sitio web, bajarnos el zip, descomprimirlo, ponerlo en una carpeta a nuestro proyecto, checar si el proyecto que descargamos tenía un autoloader, configurarlo para que cargara las clases o los archivos, y era un rollo configurar. O si queríamos un paquete de PER, también era bien difícil configurarlo. A partir de Composer está basado en una herramienta de Node.js que se llama NPM. NPM maneja las dependencias usando un archivo JSON. Todo el mundo ha oído de los archivos JSON o del formato JSON, que es la notación de JavaScript para crear objetos. Voy a abrir una presentación que usé para otro taller. En ese taller estábamos trabajando para crear o consumir una API como la que vamos a hacer nosotros hoy. Era un taller de una herramienta que se llama Gosol, pero más o menos aquí viene un ejemplo de lo que les estoy diciendo de Composer. ¿Puedes pasar la máquina virtual? Sí, por ahí anda una memoria. Entonces, lo que vamos a hacer es instalar Composer. Los que tienen Windows, hay un instalador para Windows. Entonces, si yo me pongo a buscar Get Composer, este es el sitio web. Entonces, como casi todo es más fácil instalarlo en Linux, o al menos a nosotros ya nos hace más fácil instalarlo en Linux, pero también hay una serie de entradas con una llave y una serie de valores. Entonces, la entrada mínima para poder trabajar con Composer es una que se llama require. Con este require yo lo que le estoy diciendo es, todas estas librerías en todas estas versiones son lo que va a estar utilizando mi aplicación. Entonces, es un poco más fácil ver qué es lo que acabamos de instalar. Este es el Composer JSON que acabamos de ver. Y aquí seguimos teniendo información. Se fijan, aquí es lo que acabamos de ver. Tenemos una carpeta de Composer, una carpeta de Slim, donde tenemos todo el código. Y si nos vamos a la documentación de Slim, lo único que necesitamos es
aquí si se fijan la manera recomendada para instalar Slim Framework, que es a través de Composer, que es lo que acabamos de hacer. Y lo padre de Composer es que no importa el framework que uses, lo único que necesitas para empezar a utilizar el framework son estas dos líneas. En este caso, lo que voy a hacer es... lo voy a hacer también un poco más grande para que se vea. Voy a crear en mi carpeta, en su proyecto que acaban de clonar y que acaban de hacer o de descargar, voy a crear aquí en public un archivo nuevo que se llame index.php, y dentro de ese index.php lo único que voy a necesitar es, no, Ninja Code TV no. Ok, vamos a ver, voy a corregir mi bitpath, add folder, que sería public y SQL. Ok, entonces voy a volver a copiar de acá. Ok. Entonces ya tengo aquí el vendor autoload, y a partir de esto yo ya puedo crear una aplicación de Slim. Entonces, si se fijan, lo único que necesitamos para empezar a trabajar con Slim es crear una instancia de la clase Slim. Se fijan, Slim utiliza namespaces. Namespaces es una forma de agrupar tus clases a través de frameworks o de funcionalidad. En este caso, la clase inicial de Slim es precisamente una clase que se llama Slim. A través de eso, pues ya podemos hacer nuestro hola mundo. Entonces, para empezar a trabajar con Slim, lo primero que necesitamos hacer es generar una ruta. Entonces, el primer argumento de cualquier ruta de Slim es decirle a través de qué método vamos a estar trabajando. Entonces, los métodos HTTP más comunes con los que trabajamos es el método GET y el método POST. El método GET es el que se ejecuta cada vez que pides cualquier página en Internet. Si abres GitHub es un método GET, si abres Facebook es un GET. El método POST generalmente es cuando mandas datos a una página. Por ejemplo, cuando haces un login y le das ingresar, el método que utilizas es POST. Entonces, esos son los dos métodos más comunes. Y de cierto modo Slim lo facilita, porque si yo quiero hacer que algo responda a través de GET, lo único que tengo que hacer es decirle, el método que vas a usar es GET, y utilizo el método GET dentro de la clase Slim. Lo siguiente, o lo primero que revisa o recibe ese método GET es una ruta. Entonces puedo decirle hola mundo, por ejemplo. Y lo segundo que requiere es una función. En la función, lo que va a hacer Slim es ver si la URL que estás pidiendo coincide con esta ruta, y lo siguiente que va a hacer es ejecutar lo que tengas dentro de esta función. Sale, por ejemplo, lo que yo quiero hacer dentro de esta función es simplemente un hola mundo. Y una vez que ya tengo definidas mis rutas, lo único que necesito decirle a Slim es que ejecute la aplicación. Eso lo hago a través del método run. Entonces, tan fácil como eso, yo ya tengo una página escrita en Slim. ¿Sale? Entonces, pues una ventaja importante es que no nos costó nada instalar utilizando Composer. Y una vez que tenemos Composer, nos podemos prácticamente dedicar a programar únicamente. Entonces, para que esta ruta funcione, Slim utiliza el módulo de rewrite de Apache. Entonces, lo que hace el módulo de rewrite o de reescritura es que no va a responder a archivos reales,
sino que de cierto modo lo que vamos a hacer es decirle al Apache que si en algún momento un archivo no existe, como en el caso de este hola mundo, lo que queremos es que se vaya al archivo index.php. Entonces, todo lo que pongamos en el navegador adentro de public va a responder a index.php. Lo interesante de esto es que como Slim ya se ejecuta dentro de index.php, va a poder analizar la ruta y saber si ejecutar hola mundo o ejecutar alguna otra instrucción. ¿Ok? Entonces, para que eso funcione, necesitamos utilizar un archivo que se llama htaccess. En este htaccess, lo que vamos a hacer es definir las reglas para que todo lo que no sea un archivo real se vaya a index.php. Entonces, para eso, el mismo manual de Slim te da un ejemplo de htaccess, que es este de acá. Entonces vamos a tratar de analizar qué es lo que significa. ¿No? A ver, déjame ver si aquí se me jala. El mío todavía no termina. Ajá, Composer require Slim, diagonal Slim, 2 puntos y la versión. Ok. Entonces, aquí estamos diciendo que vamos a habilitar, o que cuando lleguemos a la carpeta public, se va a habilitar el modo de sobreescritura, y aquí lo que le estamos diciendo es lo que le estaba explicando. Todo lo que venga en la ruta que no sea un archivo, en este caso me dice que no sea un file, quiero que se vaya a index.php. ¿Ok? Ok. Entonces, lo que tenemos que hacer es ok, eso lo corregimos ahorita. Vamos a hacer un background up. Ok, lo que estoy usando ya es la máquina virtual. Aquí me marcó un error al final al instalar, pero ya puedo. Aquí lo que me falló es configurar el MySQL para que lo pueda acceder desde la máquina real. Entonces, aquí adentro tengo un sistema operativo. Aquí adentro estoy corriendo una máquina que es un Ubuntu. Mi máquina normal es un Fedora 17. Y aquí adentro estoy corriendo un Ubuntu 12. Y aquí ya tiene instalado todo el PHP. Entonces, si me voy a var www, una de las cosas que tiene padres el usar una máquina virtual es que yo puedo compartir carpetas entre la máquina real y la máquina virtual. Si se fijan. Ok. Bueno, pues vamos a hacer un repaso ya desde la máquina virtual. Una carpeta de la que hicimos el clon. Lo que voy a hacer es volver a instalar el Slim. Se fijan desde su máquina virtual que les acabamos de pasar, Composer está instalado de forma global. Entonces, en la máquina virtual, si yo hago un Composer list, se fijan, ya no necesité ponerle antes PHP, necesito ponerle .far. La máquina virtual ya lo tiene instalado de forma global y me aparecen todos los comandos que vimos hace rato. Entonces, para poder trabajar, voy a volver a instalar el Slim. Entonces decíamos que para instalar yo tendría que hacer un Composer require, el nombre del paquete que es Slim y la versión que vimos, bueno, 2 puntos y la versión que vimos en packages, que es esta de acá, que dijimos que era la versión 2.3.5 si no mal recuerdo. Ajá, la 235. Entonces aquí pongo la versión 2.3.5 y lo que va a hacer es de nuevo a crear el Composer JSON, a generar el Composer log
va a descargar y me va a crear una carpeta vendor con dos carpetas adentro, una de Composer y otra para Slim. ¿Sale? Entonces en lo que instala, lo que hicimos después fue agregar en la carpeta public un archivo que se llame index.php, y ese index.php vimos que lo único que necesita el Composer una vez que termina es esta línea, que es el autoloader de todo lo que hemos tenido instalado. Y para la aplicación dijimos que solamente necesitamos crear un objeto del tipo Slim, y para empezar a responder a rutas necesitamos utilizar los métodos. Habíamos dicho que por lo general los métodos de Slim corresponden a un método o un verbo HTTP. Entonces tenemos get, post, put, delete y patch por default. Entonces nuestro ejemplo más simple lo que hace es un get de un hola mundo. Dijimos que hola mundo es la ruta a la que va a responder, y esto es lo que va a ejecutar una vez que lleguemos a esta ruta, y lo único que necesitamos para que todo funcione es llamar al método run. Ahora, aquí adentro ya tenemos, ya que nos instaló, en la máquina virtual ya tenemos configurados hosts virtuales. Entonces, para que en lugar de que nosotros trabajemos con la máquina virtual y pongamos la IP de la máquina virtual, por ejemplo, en mi caso o en el caso de todos los que tenemos esta máquina virtual, si hacemos un cat del archivo de background, vemos que la IP que estamos usando es esta, la 192.168.56.101. Entonces, si yo quisiera verla desde mi máquina normal o desde mi host, le puedo poner aquí la ruta, y esto es lo que ven ustedes en su página inicial una vez que tienen instalada la virtual con background. ¿Ok? Ahora, además de toda la configuración que tenemos ya en etc, en Apache 2. Creo que era sites available, no, sites enabled. Creo que se quedaron dos archivos de configuración. Aquí creo que se quedó el nombre de una configuración viejita que teníamos, pero por ejemplo, si yo los edito, por ejemplo con el nano, y digo el 25 echalegas.conf, vemos la configuración de un host virtual. Este host virtual ya va a responder a la ruta slim phpdef, y se fijan, tenemos un document root que apunta a var www, pero no estamos en var www. En realidad nosotros adentro de www tenemos una carpeta que se llama slim php workshop. ¿Ok? Entonces es lo que le voy a agregar, slim php workshop, y donde está nuestra carpeta o nuestro archivo index y nuestro archivo htaccess es la carpeta que se llama public. Entonces es el cambio que le voy a hacer aquí, y lo tengo que hacer igual aquí abajo, slim php workshop diagonal public, y pueden dejar toda la demás o todo el resto de la configuración así por default. Entonces, si se fijan, aquí yo ya tengo apuntando slim phpdef a la carpeta correcta dentro de mi máquina virtual. Entonces, lo único que necesito hacer es guardar, me salgo. Oh, me dice que debía abrir este archivo con sudo. Entonces voy a copiar esto para no tener que volverlo a escribir. Voy a decir que no. Entonces será sudo nano, y voy a borrar esto de acá y volverlo a poner. Ahora sí lo guardo. Ahora si me salgo, y lo que tengo que hacer es volver a actualizar la configuración del Apache 2. Entonces para eso tengo que hacer otra vez un sudo service Apache 2, y tengo que hacer un reload para que vuelva a leer la configuración, y en lugar de hacer el host virtual hacia www, lo haga hacia slim workshop diagonal public, que es donde nosotros tenemos nuestro archivo. Ahora necesitamos hacer otra modificación en la máquina real. Se fijan, aquí tengo la virtual y aquí tengo la real. Voy a hacer la fuente un poco más grande.
Aquí el archivo que necesito ejecutar igual con sudo es el archivo host. En Linux está en diagonal etc host, en Windows creo que está en system32, algo así. La verdad no me acuerdo dónde está, pero está dentro de system32. Y es el mismo archivo, se llama igual host. Aquí me pide mi password. Y aquí ya había puesto yo esa línea. Entonces, si se fijan, la IP de nuestra máquina virtual es esta. Y lo que queremos es que responda a este host virtual que se llama slimphpdev. Entonces, como ya configuramos aquí adentro para que el Apache responda desde esta carpeta, lo que va a hacer es venirse a este archivo index, si es que lo llamamos ya desde el navegador, utilizando esta URL. Por ejemplo, si le doy copiar y le voy a slimphpdev, en lugar de la IP, y le digo hola mundo, ok, se fijan, ya está respondiendo mi máquina virtual, me está diciendo tienes un error, pero ya está funcionando. ¿Están de acuerdo? Ahí ya estoy respondiendo desde la máquina virtual. Y la cosa es que aquí se me pasó por copiar y pegar, no me di cuenta que yo no estoy en la raíz, yo estoy dentro de la carpeta public. Entonces lo que tengo que hacer es un nivel. Están de irme punto a punto vendor autoload, porque estoy aquí en public, me salgo un nivel y me meto a vendor, y adentro de vendor sí tengo el archivo autoload. ¿Ok? Entonces eso es lo que tengo mal. Si le vuelvo a actualizar, yo ya veo mi archivo hola mundo, y se fijan, estoy usando la máquina virtual y estoy compartiendo el código desde mi máquina real. Pues se fijan, el Eclipse lo tengo en mi máquina normal en Fedora, pero todo el resto de la aplicación está dentro de la virtual, la que levantamos con el Puppet. ¿Ok? Entonces esa ya es la primera ruta que tenemos aquí con el hola mundo. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es regresar a la idea del proyecto que tenemos acá, de las canciones. Entonces lo primero que tendremos que hacer es tener una lista de canciones, y para eso vamos a necesitar una tabla, pero en su repo yo ya les dejé una carpeta donde tengo el SQL para crear la tabla que vamos a usar, que yo nada más le puse, la tabla se llama song o canción, tiene un ID que es autoincrementable, un nombre, el nombre de un artista, el path hacia el archivo, al MP3 que vamos a estar reproduciendo desde la página, y vamos a usar de llave primaria el song ID. Entonces yo lo que tengo que hacer desde mi máquina virtual es importar o ejecutar esta instrucción. Entonces cualquiera de las dos funcionaría. Entonces lo que tengo que hacer es regresarme acá, y por ejemplo para entrar al MySQL yo tengo que hacer MySQL -u root y -p. El password en todas sus máquinas virtuales es root, o sea, entrarían con el usuario root y el password root, y ustedes ya podrían tener acceso al MySQL. Entonces aquí me pide el password, le vuelvo a poner root, y entonces por ejemplo ya le puedo decir show databases, ya tiene mi base de datos que se llama slimphp. Entonces aparte de todo, la aplicación o la máquina virtual que les pasé ya me crea un usuario, eso lo puedo ver acá, Slim, dentro de Shell, me parece, no, dentro de Puppet, en Data, tiene un archivo que se llama Common YAML. Aquí viene toda la información. Entonces se fijan, aquí ya tengo un usuario que se llama slimphp, o una base de datos slimphp, y mi usuario es slimphp user con este password, ¿sale? Entonces estos son las credenciales y la base de datos que vamos a estar usando para trabajar con nuestra aplicación, ¿sale? Entonces yo lo que tengo que hacer es decirle use slimphp, y ya puedo pegar el código que tenemos ahí para que cree mi tabla, ¿no? En este caso ya tengo mi tabla, entonces le puedo decir show tables, y ya tengo una tabla que se llama canción, ¿no? Y yo ya podría empezar a hacer a esa tabla a través de Slim, ¿ok? Entonces, primera cosa que vamos a hacer con Slim es ver cómo trabajan los views.
lo que quiero hacer es que en lugar de que tengamos solo mundos simples, pues veamos todas estas carpetas, ¿no? Index, new y show, pero ya no como archivos HTML, sino como archivos PHP, para que yo le pueda poner una query allá adentro o que pueda poner contenido dinámico. Ahorita así como está no lo podría hacer. Entonces lo primero que tengo que hacer es transformar estos views a lo que necesita Slim para poder procesarlos. Entonces vamos a la documentación, vamos a ver que esta Slim también ya viene con soporte para trabajar con un view por default. Entonces hay una clase que utiliza Slim que se llama Slim View, y lo único que necesita es un poco de configuración, y lo que va a hacer es hacer el render o devolverme una cadena con el template que nosotros le digamos. Entonces para eso simplemente tenemos que llamar al método render desde la aplicación, y ese es un ejemplo. Por ejemplo, render mytemplate.php, y aquí el segundo argumento es la parte dinámica que necesitamos. En ese segundo argumento yo le tendría que pasar el resultado de mi query a mi tabla song, ¿están de acuerdo? Y eso es lo que estaría dando o alimentando a mi tabla, donde veo los nombres de los artistas y el nombre del álbum y los demás links. Entonces si yo tengo 10 registros, voy a ver 10 registros en esa tabla. Todos esos datos los voy a pasar a través de ese array, o de este array que se le pasa como segundo argumento al render. Ok, entonces lo que vamos a hacer es ver la configuración que yo necesito para que el Slim sepa dónde va a poner ese render. Entonces para eso aquí hay una sección de configuración donde me dice que puedo pasarle configuraciones. Por ejemplo, debug true es un valor default, pero yo le puedo pasar información de depuración. Lo que hace es devolverme un error 404 personalizado. Por ejemplo, si le digo hola mundos y ya me equivoqué, ya Slim viene con un handler predeterminado que me devuelve un error 404 cuando algo no existe, ¿sale? Y yo ya no tuve que programar nada. Es decir, si después lo quiero configurar para que se parezca a mi sitio real, lo puedo hacer, pero si no, ya desde el principio está funcionando. Entonces esa página sale porque debug está seteado en true, ¿sale? Pero ustedes lo pueden, ya sea pasándole array al Slim o a través o después de crear el objeto, ¿no? Con el método config, ¿sale? Entonces lo que nosotros necesitamos para que funcione nuestro view es pasarle esta llave, que es el templates pad. Ese templates pad es el lugar donde tú vas a guardar tus plantillas con el HTML mezclado con los valores de PHP. ¿Están de acuerdo? Entonces para seguir la convención yo lo voy a poner igual en el pad de templates. Entonces aquí en Slim, por cierto, su máquina tiene instalado PHP 5.4, y en PHP 5.4 ya tenemos la notación corta para arrays. Ya no necesitamos poner la palabra array, ya podemos poner simplemente corchetes, tal como se haría en JavaScript. Entonces yo ya puedo ponerle aquí la ruta a los templates, y de nuevo decirle que lo voy a pasar a la carpeta templates. Para que eso funcione, yo lo que necesito es pues realmente crear mi carpeta o mi folder que se llame templates, ¿ok? Y entonces lo primero que voy a hacer es mover esto que está aquí adentro desde public, todos estos HTMLs los voy a mover hacia mi carpeta de templates, ¿sale? Para que yo pueda responder utilizando esos templates y después yo los pueda modificar para index.html. Yo lo que tengo que hacer es tomarlo desde raíz, y si se fijan, simplemente con hacer eso ya estoy respondiendo o mostrando el template pero usando Slim. Si se fijan, ahorita de nuevo no tiene absolutamente nada de dinámico, pero ya no estoy dependiendo de un archivo HTML. En el momento que yo quiera le cambio la extensión .html y le pongo al final .php, y ya le podría estar metiendo código PHP a ese archivo de muestra que me dieron al principio. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si se fijan, Slim realmente no es tan difícil de usar. Si ustedes tienen como que una base, realmente es muy, muy flexible. Vamos a crear las demás las demás rutas,
y vamos a de una vez renderearlas, ¿les parece? Con sus respectivos views, para que veamos que de veras funcione y no les estoy cuenteando. Entonces vamos a ponerle, el siguiente que tengo es el de new HTML, y entonces vamos a ponerle igual aquí new a la ruta, ¿no? Y entonces aquí a la ruta le vamos a poner show, y va a mostrar show HTML. Después esta cosa va a recibir un ID, porque voy a necesitar saber cuál de todas las llaves en la base de datos voy a mostrar, ¿no? Ahorita nada más es para que veamos qué es lo que va a hacer cada una. Entonces, si yo me voy a estas rutas, voy a ver cada una de los views. ¿Sí lo guardé? Sí. Entonces le voy a dar new, y se ve al que vimos hace rato como new song. Entonces si le doy aquí, en lugar de new, le doy show, ya tengo lo que teníamos hace rato, simplemente que ahora está ruteando a través de Slim, ¿sale? Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer pues es ya conectarnos a la base de datos. Pero dijimos que lo que queremos hacer es hacerlo a través de una API, ¿están de acuerdo? Entonces vamos a tratar de hacerlo a través de una API. Entonces yo lo que voy a hacer es crear otra ruta y vamos a tratar de que esa API, pues por lo general las APIs me devuelven JSON de nuevo, algo similar a lo que tenemos en el archivo de Composer. Las APIs por lo general me devuelven estructuras de este tipo, con la información del recurso que yo requiero. Entonces en este caso yo lo que voy a hacer es definir un recurso que se llame, por ejemplo, API, para que distinga que estamos hablando de la API, y le voy a decir API Songs, y ese me va a devolver todas las canciones que tenga yo en la base de datos. Ok, para trabajar con eso yo voy a utilizar PDO, y entonces aquí voy a crear una conexión y voy a decir connection es igual a new PDO, y si se fijan lo que me dice ahí es que necesita un DSN. DSN es el acrónimo, o significa Data Source Name, y después me pide un username y un password. El username lo vimos hace ratito en este archivo que teníamos aquí en background, que se llama slim.php-user, y es el que voy a usar para acá. Y tenemos un password que es el mismo, nada más que con números y al final una admiración, y es el password. Estas opciones son opcionales de nuevo, entonces las podemos quitar, y aquí nada más me haría falta el data source name, que en este caso tiene que ser MySQL, creo que era host igual a localhost, y creo que se separa con punto y coma, si no ahorita nos van a decir que no. Creo que era dbname y el nombre de la base de datos, o no me acuerdo si era solamente db, si no ahorita lo googleamos rápido. ¿Alguien se acuerda cómo era el data source name de PDO? Que me pueda decir si estoy equivocado, ¿no? Ok, ahorita vamos a comprobarlo. Entonces ya estoy creando ahí mi conexión. Entonces yo lo que voy a usar es un prepared statement. Un prepared statement, además de que optimizamos la velocidad de la conexión, porque de cierto modo es un tipo de compilación que tiene por default la base de datos, es decir, las siguientes llamadas a esa consulta va a ser mucho más rápida. Entonces en este caso yo voy a usar un prepare statement, y aquí en esta parte le tengo que pasar la query. En este caso pues voy a hacer un select asterisco from, se llama song, ¿no? Ok. En este caso lo que estoy haciendo es traerme todas las entradas de song, que en este caso creo que no tengo ninguna. Ahorita lo podemos insertar a mano.
Después de eso, yo tengo que hacer un statement execute, porque no tengo parámetros de entrada, simplemente es un select. Y luego aquí voy a tener ya las canciones, o sea, una vez que ya ejecutó, ya puedo hacer un fetch all, ok. Y le digo que quiero que sean fetch association, ok. Y con eso ya tengo todas las canciones. Ahora, como lo que yo quiero regresar es JSON, pues lo que tengo que hacer es encodearlo. Entonces, yo podría utilizar los views o puedo, como hace rato, simplemente hacer el eco del JSON. Entonces, podría decirle echo JSON encode y le voy a pasar mis canciones para que me devuelva el JSON. Ahorita, si se fijan, como mi base de datos está vacía, lo que yo debería ver es un array vacío, ¿sale? Que es lo que me debería devolver el JSON encode. Entonces dijimos que mi ruta era API y mi recurso se llamaba songs, ¿no? Dice que no tengo acceso para Slim PHP user en localhost. Vamos a ver. Cubierts. Entonces vamos a crearlo. ¿Cómo creábamos un usuario? ¿Alguien me recuerda? Se me fue ahorita. Yo creo que es parte de lo que falló. Sí, ¿verdad? Create user. User, Slim PHP user. Luego no me acuerdo cuál era ¿Era Slim PHP user en localhost? Creo que era identified by. Algo así, ¿no? Y era el password. ¿Sí es así? Ok, entonces ya tengo el usuario y ahora tengo que hacerle el grant hacia mi base de datos, ¿no? Era grant all on, ¿cómo se llama mi base de datos? Slim PHP, ¿verdad? PHP punto asterisco creo es grant all on, ¿y era tú? Grant all on asterisco tú y el usuario, ¿no? El usuario entre comillas simples y el host, ¿verdad? @ localhost, ¿no? Creo que me tapas tantito. Es privilege en plural, ¿verdad? Ok. Entonces ahora sí ya tengo correctamente configurado mi usuario. Yo creo que es parte de lo que tronó al final. Y ya me devuelve mi array vacío. Entonces, si se fijan ahí, de nuevo, Slimer realmente simple. Si se fijan ahí, ya tengo un endpoint donde ya puedo recuperar todas las canciones y mostrarlas en el view que ya acabo de generar hace rato. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para empezar a consumir? Bueno, vamos a hacer el que crea. Entonces, si se acuerdan, decíamos que para trabajar con REST utilizamos los verbos HTTP. Entonces, para crear un recurso nuevo, en lugar de utilizar el método get, vamos a utilizar el método post, ¿ok?
Entonces, en lugar de ponerle aquí get, lo que tenemos que hacer es decirle post, y en realidad es la misma ruta, lo único que la va a distinguir es el método, pero a final de cuentas lo que estamos haciendo aquí es crear, en lugar de mostrar una lista de cosas sobre la base de datos, lo que vamos a hacer es insertar. En lugar de hacer un select, lo que vamos a hacer aquí abajo es un insert. ¿Sale? Ok. Entonces, aquí en lugar de hacer un select es un insert into, y creo que mejor voy a mover esto a una variable para que se pueda leer mejor. Voy a poner SQL igual a query, y ponemos aquí la query, ¿no? Entonces vamos a hacer un insert into song. Aquí le ponemos los campos que vamos a utilizar. En este caso, ¿cuáles eran los campos que teníamos? Era name, artist y file path, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí es igual artist y file path, ¿no? Y aquí tenemos que ponerle los valores. Ok, entonces vamos a ponerle el name, el artist y el file path. Y si nadie ve un errorcillo, creo que ahí ya estaría el insert. Entonces, de nuevo aquí lo correcto sería hacer el bind de los parámetros, pero necesitamos recuperarlos de alguna forma. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo los vamos a obtener? Aquí en app tenemos acceso al objeto request, ¿ok? Y ese objeto request tiene un método que se llama getBody, ¿ok? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer para simplificar todo es que este body va a venir como en el formato de URL form encoded, que es como se mandaría un formulario normalmente desde una página web. Entonces, es la forma más simple porque incluso podríamos saltarnos el cliente el cliente de la API y mandar todo desde el formulario, por ejemplo, o podemos generar un cliente y que el cliente maneje ese envío. Pero todos los datos que nosotros estaríamos pasando aquí adentro deberían venir adentro de este request get body. Ahorita lo que voy a hacer para probar es utilizar curl para mandarle valores y que ustedes puedan ver qué es lo que me devolvería acá. Yo voy a hacer un var dump aquí para que vean cómo se ve el body una vez que le mando datos. Entonces, para que funcione, pues yo tengo que hacer algo similar a esto, ¿no? Tendría que ponerle la URL, y esa URL, en lugar de mandarla desde el navegador, la voy a mandar desde acá, desde curl. Entonces voy a decirle curl -x y le tengo que poner el método. En este caso yo lo que voy a hacer es un post. Me parece que lo que le tengo que pasar es -d, minúscula. Sí. -d, y aquí entre paréntesis como si fuera un formato similar a lo que tienes en un query string. Sí. Por ejemplo, name es igual a el nombre de la canción, que por ejemplo habíamos dicho que era Las Flores. El artista, que era artist, y habíamos dicho, cierto, es una, gracias David, qué bueno que ya llegaste. Artist igual a café Tacuba, ¿no? Y el file path, que también ahorita me lo voy a inventar porque no estoy mandando un archivo. Path, y le voy a decir 1, 2, 3, es nada más para que veamos qué pasa. Quiero ver los headers y qué más. Pues ya nada más le paso la ruta que quiero lo que quiero mandar. Entonces
esta cosa ya debería de responder con el código que yo puse acá. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es un bar dump de lo que traigamos en el request body, que debe ser pues básicamente esto que yo le puse aquí como datos, ¿sale? O un error. Es que es X mayúscula. Ajá. Ok. Y ahí está. Si se fijan, aquí como instalamos Xdebug, viene con el formato del Xdebug. Pero si se fijan, aquí lo que me está devolviendo es un string y está exactamente lo que nosotros le pasamos. ¿Están de acuerdo? Name, artist, Café Tacuba y el file path que le puse un path ficticio. Pero si se fijan, en esencia ya estamos respondiendo de nuevo desde Slim. Pero ahora esos datos me van a servir para insertar algo en la base de datos. ¿Ok? Entonces, volvamos acá. En lugar de hacer un die, vamos a asignar esta cosa a una variable que se llame, por ejemplo, body. Este ya me sobra. Y le vamos a poner, por ejemplo, una variable que se llame songValues. Entonces hay una función que se llama string parse o parse string. Parse string. Y entonces a esa le voy a pasar el body. Y quiero que me lo guarde aquí en lo que sería songValues. Ok. Y ahorita quiero ver, voy a hacer otra vez el bar dump, pero ahora de los songValues para que vean qué es lo que hace esa función. Ok, entonces estoy recuperando lo que trae el request en el body. Y ahorita lo que voy a hacer es transformar esa cadenita que veíamos que es como un query string en un array, para que yo pueda utilizar ese array aquí en mi insert y pueda hacer los binds y después el execute. Ok, entonces ahorita lo que quiero que vean es que esto que tengo acá ya debería ser un array. Entonces me voy a dar limpiar y la voy a volver a pedir. El resultado debería ser diferente, por ejemplo un error. Ah, ok, es que no le puse un die y entonces mi consulta falla ahí abajo, ¿no? Y aquí si se fijan aparece ya un array, ¿sale? Tiene una llave que se llama name y tiene un valor que es las flores, tiene otra llave que se llama artist y que dice Café Tacuba, y tiene una llave que se llama file path y que tiene 1, 2, 3. Ok, pero eso ya es un array, entonces ese array ya lo puedo usar para precisamente hacer el bind que me estaba marcando como error aquí abajo. ¿El print R se ve más limpio? Ándale, ahí se ve más bonito. Ok, entonces ahí está. Ok, entonces ya tenemos los valores del body. Ahí ya tenemos la conexión. Entonces antes de hacer el execute, tengo que hacer un bind, ¿no? Statement bind. La columna sería name. El parámetro sería song. Vamos a dejarle nada más en song, ¿no? Porque como que no tengo ganas de escribir mucho. Song. Song de name. El otro era artist. Y aquí también se llama artist. Y aquí se llamaba file path. Y aquí también se llamaba file. Aquí nada más necesito un statement execute. Y eso me crearía un registro. Ahora lo que quisiera devolver en este JSON encode pues es la nueva entrada, ¿no? Entonces lo que necesito aquí es
devolverme el Song ID para poder ir por la base, a la base de datos por él. Entonces tendría que usar connection, get, o no, se llama last insert ID. Y ya con ese tengo el ID de la canción que acabo de insertar, ¿ok? Entonces, se lo puedo agregar directo a Song, o podría hacer una query aquí abajo y traerme la entrada completa. En este caso, pues creo que lo único que me faltaría aquí es el Song ID. Entonces, no voy a hacer la query de nuevo. Lo correcto sería hacerla. Entonces, lo que voy a hacer es pasarle Song, de Song ID es igual a este Song ID que acabo de recuperar. Y ahora voy a hacer un JSON encode de Song, que es el nuevo registro que acabo de generar, ¿ok? Entonces vamos a hacer un clear, y si lo vuelvo a ejecutar y si no me equivoqué, sí me equivoqué, no puede ser. No parameters were bound. Dice que tengo un número incorrecto de parámetros. ¿Qué tendría que poner los 2 puntos? ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo. Sí, para hacer el bind en el PDO necesitas los 2 puntos. No parameters were bound. ¿Por qué no? Creo que estoy usando... Ajá. Es bind param. Por eso digo que lo que tenía mal era el método. Nadie me dice nada. Qué malos son, ¿eh? Dejan que me equivoque. Sí. Y ahí está. Si se fijan, ya tenemos una nueva entrada en la base de datos. Y ahora, otra cosa curiosa e interesante que debería pasar es que si yo vuelvo aquí a Songs, ya no debería haber un array vacío, ¿estén de acuerdo? Debería haber un array con los valores que acabo de insertar. ¿Sale? Bien, entonces, ahora el siguiente. ¿Mande? ¿Qué tal si hacemos ¿Hasta acá? ¿Aquí hacemos una pausa? sí, ¿cómo ven? Pues sí. Para seguir con donde se habían separado algunos. Entonces hacemos una pausa. Como quieran. Bueno, una pausa Sí, entonces. para que, Paro la grabación. Paren la grabación.